Jóvenes, entonces continuamos con nuestro tercer y último tema, tablas de frecuencia con datos agrupados. Observen que hay una diferencia con respecto al tema de la semana anterior, que era con datos no agrupados. Aquí con datos agrupados. Bueno, vimos que en algunos casos, cuando las muestras o tomas de datos son muy grandes, se requiere que estos sean agrupados para facilitar los cálculos. A estos grupos se los llama intervalos o clases. Un intervalo es una serie de números incluidos entre dos extremos. Así, por ejemplo, el intervalo 40-45 está formado por 40, 41, 42, 43, 44 y 45, siendo 40 el límite inferior y 45 el límite superior. No necesariamente tienen que ir en orden, puede que en un intervalo, en este caso se puede dar el ejemplo de que sea 40, 42, 43 y ya. Listo. Solo que hay una serie de números dentro de ese intervalo. Vamos a ver dos ejemplos. A continuación se presentan el peso en kilogramos de 40 mujeres de la clase obrera de una comunidad. Ahí están todos los pesos. Aquí podemos agrupar los datos en tres intervalos o clases, que son de 45 a 53, de 54 a 62 y de 63 a 71. Y que cada intervalo tiene un número diferente de elementos. Observen un detalle interesante aquí, el rango que hay en cada intervalo. De 45 a 53 hay 8. De 54 a 62, 8. Y de 63 a 71, 8. Eso se llama rango, la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior en un intervalo. En este caso es de 8. Ahora vamos a ver cuántos elementos hay dentro de ese intervalo. Es decir, cuántas mujeres están entre 45 y 53 kilogramos. Vamos a contarlos acá arriba en los datos. Observamos que hay 1, 2, 3, 4 mujeres. ¿Cuántas mujeres hay en el intervalo de 54 a 62? Contemos, hay 26 mujeres y ahí están los pesos. ¿Y cuántas hay en el intervalo de 63 a 71? Hay 10 mujeres que son esas que aparecen allí. Y miren cómo nos quedaría la tabla desimplificada. Colocamos en la columna de variables, colocamos los intervalos, que en este caso son 3. Y aquí ubicamos la frecuencia absoluta. ¿Cuántos hay en el intervalo de 45 a 53? 4. De 54 a 62, 26. Y de 63 a 71, 10. Y el proceso que viene a continuación es exactamente el mismo que hemos venido trabajando semanas anteriores. Buscando la frecuencia absoluta acumulada, que es sumar la frecuencia absoluta con el anterior. En este caso el 4, como no tiene un anterior, queda igual. Para la del 26 lo sumamos con el anterior, daría 30. Y el 10 más los anteriores me daría 40. La frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. Ahí hemos hecho la división para cada una de ellas. Al sumar los decimales nos da 1. La frecuencia relativa acumulada, sumar la frecuencia relativa con la anterior. En el caso del 0,1 no tiene, por eso quedó igual. 0,650 más 0,1 nos dio 0,750 y así sucesivamente nos da 1. Y la frecuencia relativa conceptual, recuerden que es multiplicar la frecuencia relativa por 100. En este caso el primero nos daría 10%, el segundo 65% y el último 25% para un total de 100%. Y de esta manera hemos terminado nuestra tabla de frecuencia. Entonces observen que el detalle aquí importante es armar estos intervalos que nos pueden decir arme 3, 4 o 5. Lo que debemos tener en cuenta es ese punto de, en algunos casos, que el rango, la distancia que haya entre el límite inferior y el límite superior sea la misma. Para algunos ejemplos. Bien, vamos a terminar entonces viendo el último ejemplo. Bueno, antes una nota importante. Vemos que la única diferencia de la tabla con datos agrupados con la de los datos no agrupados es en la columna de la variable, donde
se ubican intervalos en vez de datos unitarios, porque si colocáramos esos datos unitarios, imagínense cuántas filas no necesitaríamos. Bien, vamos a ver el ejemplo B. Dice, aquí nos muestran ya una tabla. En la siguiente tabla se observa el peso promedio en kilogramos de estudiantes de grado 7 en una muestra de 100 individuos, imagínense. Y armaron 4 intervalos, de 42 a 45. Aquí hay un error, es de 45 a 46, de 47 a 51 y de 52 a 55. Aquí nos muestran la frecuencia absoluta para cada uno de ellos y la frecuencia relativa. Bueno, ya nos falta terminar la tabla. En este caso ubicamos nuestros intervalos, la frecuencia absoluta que ya nos la están dando. Esta frecuencia absoluta acumulada, si no nos la dan, podemos calcularla, sumar la frecuencia absoluta con el anterior, en este caso es 36, 29 más 36, 65, 15 más los anteriores 80 y 20 más los anteriores 100. La frecuencia relativa ya nos las estaban dando ya también, ¿cierto? Aquí está, vean. Y la frecuencia relativa acumulada la podemos calcular igual que como hicimos la frecuencia absoluta acumulada, pero tomando la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa conceptual, que es multiplicar por 100 la frecuencia relativa. En el caso del primer intervalo es de 33%, del segundo es 26%, del tercero es 21% y finalmente el último del 20%. Bien, jóvenes, entonces aquí son dos ejemplos que hemos traído sobre cómo se ve y se organiza una tabla de frecuencias para datos agrupados. Entonces les proponemos que ustedes ahora en el cuaderno de aritmética realicen el primer ejercicio, que es buscar el mínimo común y máximo común divisor siguiendo el modelo de los ejemplos. En la parte de geometría, trasladar este cuadrilátero 4 unidades hacia arriba y luego la figura reflejada respecto al eje de simetría vertical, que es ese azul que se muestra allí. Y en estadística se nos presentan los datos de una prueba de admisión de 30 estudiantes que aspiran a entrar a una carrera de diseño gráfico. Ahí están los resultados. Y dice que elaborar una tabla de frecuencia con 5 intervalos. Entonces, para elaborar esa tabla de frecuencia con 5 intervalos, estos datos no están organizados, como en el caso del ejemplo 1. Deben organizarlos para que sepan cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior. Luego que ya lo tengan organizado, hacen una resta y esa resta la dividen entre los intervalos que ustedes quieren, que son 5. Y eso les va a decir el ancho de cada intervalo. ¿Oyeron? Ahí está la clave. Ustedes háganlo así, organicen los datos primero, miran cuál es el límite más pequeño, el número más pequeño y cuál es el más grande, resten esos dos números y el resultado que les dé ahí lo dividen entre 5 para que sepan el tamaño de cada intervalo o de cuánto a cuánto va a ir cada intervalo. Bien, responde las siguientes preguntas de acuerdo a los resultados que obtengan y de acuerdo a la tabla. Entonces pueden responder esta pregunta. Aquí hubo un pequeño error, no es 60 sino 59, ¿verdad? Bien, entonces jóvenes, les proponemos resolver alguna inquietud, cualquier duda nos pueden escribir y con mucho gusto estaremos para ayudarlos. Entonces, en próximos videos se les explicará los temas de la semana 6. Muchas gracias por su atención y que pasen buen día.